Ingeniero Ilber Rugen. Vamos a sustentar lo que es la primera fase, medición de variables de temperatura, luz y CO2. El grupo está conformado por Juan David Garzón Martín y Harold David Cabra. Esto es para la asignatura de microcontroladores. Bueno, aquí en la tabla de contenido encontramos lo que sería la introducción, los objetivos, donde abarca lo que sería el objetivo general y los objetivos específicos. Encontraremos el desarrollo. Dentro de él encontraremos el fundamento teórico, la representación de algoritmo, diagrama de bloques, diagrama de flujo, código, simulación. Ya después de esto haremos la implementación y veremos algunas conclusiones. Bueno, en la introducción lo que hacemos es el desarrollo de sistemas embebidos para la adquisición y visualización de variables físicas en una competencia fundamental en la ingeniería electrónica. En este proyecto se implementó un sistema orientado en la medición de temperatura utilizando el sensor LM35. La luz la medimos con una fotoresistencia y la cantidad de CO2 utilizamos lo que sería el sensor de gas MQ. La plataforma utilizada para el microcontrolador ATmega 328 programamos con el lenguaje C y en el software Atmel Studio utilizando aprovechando y su convertidor analógico digital ADC para la lectura de señales provenientes de los sensores. Durante la práctica se realizó el diseño de diagramas de bloques, el diagrama de flujo, y se describe muchos, la lógica y el funcionamiento del sistema. Además, se desarrolló el código del lenguaje C y se llevó a cabo la simulación en el software Proteus. Posteriormente, realizamos la implementación física del sistema. De esta manera, integramos los conceptos digitales de procesamiento digital, visualización de datos, fortaleciendo lo que serían las bases del desarrollo para este proyecto en sistemas embebidos. Objetivos. Como objetivos, como objetivo general, desarrollamos lo que es la primera fase en un sistema de medición y visualización de variables ambientales, utilizando el microcontrolador ATmega 328, lo que permitía adquirir eh, la temperatura mediante un sensor LM35, la luz mediante el fotorresistor y el CO2 utilizando el sensor de gas MQ y empleando lo que sería el conversor analógico ADC para la utilización de la digitalización de las señales. También algunos objetivos específicos sería comprender y aplicar el funcionamiento del ADC interno de la Mega 328 para la adquisición de datos de sensores analógicos. Diseñar el diagrama de bloques y el diagrama de flujo que represente de forma estructurada la lógica del sistema. Programar el microcontrolador en lenguaje C utilizando Admin Studio para la adquisición y procesamiento y de la visualización de variables medidas. Luego, simular el funcionamiento del sistema en Proteus verificando el correcto muestreo y la visualización de datos. Para el diagrama de bloques tenemos lo que serían las 5 entradas, que es temperatura medida por el LM35, el CO2, que es medida por el sensor MQ, la luz, que es medida por un fotoresistor, y tenemos pues 2 selectores de entrada. Esto llega a lo que sería el ATmega 328. Para las salidas tenemos 2 salidas, la cual sería la señal del reloj clock y el data IO, que pues sale a lo que sería el módulo de controlador TM1637. Esto es para controlar y la salida de las 16 bits. Entonces tenemos lo que sería la simulación. Entonces tenemos el ATmega 328P con su alimentación para el ADC y para el microcontrolador. Tenemos los switches, tenemos el módulo display de TM1637 con un módulo de display T4. Tenemos el LM35 conectado al PC0. Tenemos lo que sería la fotoresistencia conectada al PC1 y tenemos lo que sería el MQ135 conectado al PC2. De la simulación no cambia la lectura debido a que estamos usando conversiones sucesivas en el código, entonces hace que Proteus no funcione de manera correcta, pero el montaje físico funciona correcto. Entonces ahora tenemos el cálculo de la temperatura. El sensor LM35 es un sensor lineal. Por cada grado Celsius nos entrega 10 milivoltios y para tener la temperatura lo que se hace es dividir el voltaje entregado por el LM35 sobre 0.01 y así tendríamos ya lo que sería la temperatura en grados Celsius. Ahora para calcular los ppm o partes por millón, entonces este sensor es un sensor que nos entrega una curva logarítmica. Entonces para eso despejamos lo que sería RS, que es la resistencia que varía según la calidad del gas. Entonces para hallar RS lo que se hace es multiplicar RL, que es la resistencia que viene en el sensor física. Entonces sería la multiplicación de 5 voltios, que es un voltaje de referencia, sobre el voltaje entregado por el sensor, menos 1. Ahora, para calcular los ppm, entonces tenemos dos constantes que son sacadas del datasheet, porque ya que el sensor nos entrega la medición de diferentes gases, y también el alcohol, pues usamos estas dos constantes para especificar solamente lo que sería el CO2. Entonces, tenemos la fórmula que sería
la constante A por la relación entre Rs y R0, que es la concentración del gas, elevado al cuadrado, y así obtendríamos los ppm. Ahora vamos a ver el cálculo de lux. Entonces usamos un divisor de voltaje con una resistencia de 10K para entregarle el voltaje específico a la DC de la mega. Entonces, primero vamos a despejar la resistencia de la fotocelda. Entonces, para ello multiplicamos 10 por 1023 sobre el voltaje entregado por la fotocelda menos 1. Y una vez teniendo el valor de la resistencia, entonces lo que se hace es calcular el lux, que sería dividir 500, que es una constante para este tipo de fotoceldas, sobre la hora. Tenemos lo que sería el diagrama de flujo de nuestro proyecto. Entonces inicia, después seguimos con la configuración de los pines. Entonces, para el LM35 usamos el PC0, para la fotoresistencia el PC1, para el MQ135 el PC2, que son pines de tipo analógico, y para lo que serían los dos selectores, CEL1 y CEL2, usamos lo que sería el pin D2 y D3, que van a ser digitales del ATmega 328P. Y como salidas tenemos el reloj del TM1637 en el pin PB0 y la salida de datos del módulo en el pin PB1. Las variables que vamos a usar va a ser voltaje MQ, temperatura, luz, CEL1 y CEL2. Entonces, se realiza posteriormente la configuración del ADC, como lo que sería el prescaler y el de MUX y de MAX, que trae el ADC. Entonces, luego se revisa el estado de los selectores, y si el selector 2 es igual a 1, que es nuestra probabilidad, entonces se realiza lo que sería la lectura por parte del ADC del MQ135, luego se calcula el voltaje con la fórmula que ya la explicamos, y se convierte a ppm, y de ahí se genera ya lo que sería la trama, que se convierte de binario a BCD, y esto se envía al display y se actualiza la lectura que se ve en el módulo, y de ahí pues se va realizando un muestreo cada segundo. Y si no, entonces procedemos a ver el estado del selector 1. Entonces, si el selector 1 es igual a 0, pues calculamos la temperatura. Entonces se lee el voltaje que entrega el LM35, se calcula el voltaje, se convierte a temperatura y tenemos ya lo que serían los grados centígrados. Y de ahí lo que se haría es convertir de binario a BCD y se envía al display, al módulo display. Se actualiza la visualización y se realiza el muestreo cada segundo. Y si el selector es igual a 1, pues entonces vamos a leer lo que sería el valor de la fotoresistencia, calculamos la resistencia, convertimos a lux, y de ahí convertimos de binario a BCD y enviamos al display, y así el algoritmo está comprobando el estado. Sería el código en C del proyecto. Entonces definimos lo que es la frecuencia reloj de 16 megas, usamos la librería ABR-IO para manejar los registros del microcontrolador, usamos la librería UTL-Delay para manejar los delays, y la librería MAT para hacer operaciones matemáticas. Entonces definimos que el módulo display use el puerto B y use los registros B, y también va a usar lo que serían los pines P0 para data IO y B1 para lo que sería el reloj del módulo. Entonces, para el canal del LM35 usamos el pin PC0 para la fotoresistencia, el PC1, y para el sensor MQ135 el PC2, que son sensores analógicos, y para lo que sería el selector 1 usamos el pin D2, y para el selector 2 usamos el pin D3, que son pines digitales, que ya lo vamos a configurar para que sean digitales. Definimos también la resistencia de carga del sensor MQ135, la resistencia que nos asegura el aire limpio, y dos constantes del sensor que son curvas de sensibilidad. Ahora definimos lo que sería cada número, el 0, el 1 hasta el 9, para la visualización en el display, el módulo display. Ahora tenemos lo que sería el protocolo del TM1637, que hace conmutaciones rápidas de 0 a 5 voltios para proteger el microcontrolador y el display. Esto se conoce como drenador abierto. Tenemos también la inicialización, que nos indica que el reloj va a ser salida y el data IO también va a ser salida. Y tenemos una pausa de 2 microsegundos. Y tenemos la función que inicializa lo que sería el TM1637 con el clock en alto y el data IO en alto, y hace una pausa, y también pone el data IO en bajo y después hace otra pausa, y después lo pone el reloj en bajo también y hace una pausa. Tenemos también la función que para el módulo, ¿cierto? Y tenemos lo que sería la función principal que escribe los datos. Entonces es un byte de 8 bits
esta variable va escribiendo byte por byte, ¿cierto? Entonces va desplazando lo que sería el bit anterior y después desaparece y después ese bit que viene pues reemplaza al anterior y así se va formando la trama. Se pone el reloj en alto y se hace una pausa. Después tenemos esta función que lo que hace es decirle al microcontrolador que se ha leído con éxito toda la trama. Y bueno, aquí tenemos la función para establecer lo que sería el brillo. Y esta función de acá, ¿cierto? Maneja lo que sería la visualización. Entonces, con esta variable de 8 bits, se realiza la separación de la trama en lo que serían los miles. Tenemos la otra en la que se separan las centenas, se separan las decenas y las unidades y se inicializan. Después se hace un mapeo para mostrar los miles, las centenas, decenas y unidades y se establece un brillo. Ahora tenemos lo que sería la configuración del IO y la lectura de la ADC. Entonces, configuramos los pines del puerto de como entrada, tanto para lo que sería el selector 1, para el selector 2 también. Entonces, lo que sería el pin de 2 y de 3. Entonces, ahora habilitamos el voltaje de referencia en 5 voltios. Activamos el ADC y definimos un prescaler de 128 para que divida los 16 megas del cristal en 128, lo que nos da 125K, que es una referencia re buena para la ADC. Ahora lo que se hace es que se borran los 4 bits anteriores. Ahora se borran los 4 bits inferiores del canal anterior sin afectar los bits superiores y se inserta una nueva lectura y se hace una pausa. Entonces después lo que se hace es, se espera un poco que se descargue el capacitor que tiene el ADC para que identifique un nuevo voltaje. Después se vuelve a habilitar el ADC y se espera que procese la lectura y se limpia el registro. Ahora pues calculamos los ppm usando la fórmula que mostramos anteriormente, como vemos, y tenemos lo que sería que si la lectura de la ADC es igual a 0, pues nos devuelve a 0, y que si la lectura de la ADC es igual a 1023, pues que nos envíe 1022 como para proteger el ADC, y para realizamos la operación que mostramos en las diapositivas, ¿cierto? Y aquí está la operación principal, en la que, ¿cierto? Multiplicamos la constante por la relación entre RS y RO, y elevamos lo que sería todo por la constante B usando la función POW. Y ya nos devuelve lo que sería el ppm, que dicho valor lo vamos a usar más abajo. Ahora tenemos la función principal, donde inicialmente se comprueba el estado de los selectores. Inicializamos la variable de lectura de la ADC en 0 y la de mostrar el valor también en 0. Entonces, como tenemos como prioridad la lectura del gas, del CO2, entonces, en caso tal de que sea 1, pues se hace la lectura del ADC que entrega el MQ135. Después calculamos lo que sería el ppm con base en la lectura del ADC y una vez que se tenga el ppm, pues se envía al módulo display y si está en 0 el selector 1, pues entonces se realiza la lectura del LM35, se realiza la fórmula que nos entrega un valor que es la lectura del ADC por el voltaje de referencia sobre 1023. 1023 es la resolución que es de 10 bits. Después se hace la división del voltaje por 0.1 y tendríamos lo que sería la temperatura. Ahora, si el selector es igual a 1, pues se lee el valor que está entregando la fotoresistencia. Entonces, para evitar divisiones por 0, pues si la lectura de la S es igual a 0, pues entonces que nos entregue 1, y si la lectura de la S es igual a 1023, pues que nos entregue 1022. Y calculamos la resistencia usando la fórmula que ya explicamos en las diapositivas, y pues tenemos el cálculo de la resistencia interna, perdón, la resistencia de la fotoresistencia, y pues dividimos 500 entre dicha resistencia y nos entregaría lo que sería el valor, la trama de 16 bits para enviarla a los displays. Entonces después se actualiza el valor de los displays por el valor a mostrar y tenemos un delay de 1 segundo para el muestreo que se nos puso en la guía y ese sería todo el código. Y la aplicación para detección de luz. Entonces vamos a exponer lo que sería el CO2, detección de luz y detección de temperatura. Entonces activamos la temperatura. Ahí estamos a 22 grados.
El multímetro nos muestra que estamos a 21 grados, que se ve bastante lento. Entonces, pues, para demostrar que esté funcionando, vamos a utilizar esa mochila para los cambios. Ahí pues vemos que se aumenta la temperatura para lo que es el M35 y el multímetro. Entonces ellos ya pues buscan esquizarse, ya esto es un... Medición de lo que sería el CO2. El CO2 se mide en ppm. En este caso, nos encontramos en un espacio cerrado y ronda alrededor de 300 ppm, lo cual es correcto para este tipo de espacios. Ahora vamos a ver la medición de luz. Como vemos en el luxómetro, que es el instrumento patrón, tenemos 131 lux y en el instrumento que fabricamos tenemos 129 más o menos. Entonces, el valor es muy cercano. Estamos usando una fotocelda para medir la luz. El desarrollo de esta fase permitió fortalecer conocimientos en el diseño de sistemas embebidos para la adquisición y visualización de variables ambientales, utilizando el microcontrolador ATmega 328 y la programación en lenguaje C. Los sensores implementados como el LM35, el fotorresistor y el sensor de gas MQ permitieron medir la temperatura, el nivel de iluminación y la presencia de gases en el ambiente, demostrando la importancia del uso de sensores analógicos en el sistema de monitoreo. El diseño de diagramas de bloques y el diagrama de flujo permitió estructurar la lógica del sistema, facilitando el desarrollo del programa y la integración de los sensores en el microcontrolador. La simulación en Proteus permitió verificar el funcionamiento del sistema antes de la implementación física, reduciendo los posibles errores y asegurando el correcto desempeño del prototipo. Muchas gracias, ingeniero.